El dopaje deportivo se plantea en estos momentos como una cuestión social de plena actualidad y gran relevancia que se mueve entre la ética médica y la ética del deporte. Es decir, por un lado, a los médicos nos interesa mucho todo aquello que puede tener que ver con lo que pueda perjudicar a la salud de los deportistas, sea o no sea en un contexto de competición, pero también nos interesa la ética deportiva en la medida en que nos vemos implicados en una figura de confianza social, es decir, los médicos tienen que cumplir la ley y cuando en ámbito de dopaje hay una serie de normas, eso tiene que estar en la mente de los médicos que no se lo pueden saltar. Los colegios de médicos tienen en este sentido mucho interés en garantizar la integridad deontológica de los profesionales. Pues esto es lo que vamos a discutir hoy aquí. En mi ponencia expongo el tema de qué es el dopaje porque es imprescindible para hablar posteriormente de aspectos éticos. En ella se describen las sustancias que componen la lista de sustancias y métodos prohibidos, pero también se hace una referencia a las consecuencias legales que tiene el verse inmerso en procedimientos de dopaje, sanciones y demás. También finalizo haciendo una reflexión sobre las causas que llevan al deportista a doparse y cuáles son los verdaderos responsables de esta circunstancia. La toma de sustancias para mejorar determinados rendimientos humanos es tan vieja como la humanidad. Igualmente la historia del dopaje deportivo va ligada al deporte moderno desde principios de siglo, cuando empieza a aparecer el deporte como concepto que tenemos ahora, pues los deportistas empiezan a tomar en principio estricnina y otras sustancias peligrosas y a lo largo de todos estos decenios pues se ha desarrollado y pues voy a contar historias como en la época de los bloques de la Guerra Fría, el deporte y el dopaje se usó como un arma política, sobre todo en determinados países, o ahora actualmente, de forma moderna, pues el poder del dinero afectaba al dopaje. El dopaje, en primer lugar, es un fraude a la sociedad, es un fraude en general, como tantos otros, pero en segundo lugar, que es lo que más nos importa en este momento, es un riesgo para la salud del deportista y sobre todo es una mala práctica médica, porque casi siempre detrás de un dopaje, de una práctica de dopaje, casi siempre hay un médico o un sanitario. Y en este caso no solamente es una mala práctica médica y un atentado contra la salud, sino que va contra todos los valores que tiene la profesión médica. Es decir, es además un mal ejemplo para la sociedad, un mal ejemplo que tenemos que corregir. Es un mal ejemplo porque atenta contra todos los valores de la profesión médica que denominamos profesionalismo. Por cierto, consecuencia es una lacra que desde tanto el punto de vista de lo social como del punto de vista médico y sanitario hay que intentar disminuir y, si fuera posible, terminar con ella. Muy buenas tardes y bienvenidos al Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Si esto sigue teniendo tanta atracción, a los aficionados al alpinismo os proporcionaremos cordaje y mosquetones para que podáis asistir suspendidos de la estructura metálica del techo. El primer acontecimiento de dopaje real corresponde a los Juegos Olímpicos de la Primera Era. Tuvieron lugar hace 3.000 años. Lo que nos dan las listas no es dopaje. Y las listas son cambiantes, cada año varían. Por lo cual, lo que una vez ha sido dopaje, por ejemplo, la cafeína, posteriormente no lo es, como sucede el caso, ¿no? Todos los estados de los países canadienses, prácticamente la totalidad, tienen la obligación de adecuar sus leyes para que se cumpla la normativa. Esto es uno de los efectos de la normización. La divinización en las mujeres es un efecto terrible porque es irreversible. Sin embargo, las ganancias de masa muscular y de transformación del cuerpo pueden ser tan notables como que haya personas que hayan querido cambiar el sexo originariamente. Están prohibidos todas las sustancias que producen un enmascaramiento de otras sustancias dopantes, por ejemplo los diuréticos, por ejemplo la probenecida. La morfina y sus derivados también están prohibidos, aunque realmente el nivel de detección de estas sustancias es muy bajo. Puede haber detecciones de cannabis o derivados en el organismo 2 meses después de su utilización y además no es necesario haberlo consumido, basta con haber hecho una inhalación en un ambiente cargado. Esto hay que advertirlo a los deportistas. Pero aquí está, desde mi punto de vista, la explicación de por qué se dopa un deportista. Y ya diré de antemano que yo creo que un deportista no se dopa para soportar el esfuerzo. Eso es una equivocación. El esfuerzo no se puede soportar con dopaje. Sin dopaje el deportista se dopa para ganar.